Y con este aplauso, el regreso de la Inca. El regreso físicamente porque estaba en el sur, en la Patagonia, rebelde. Es verdad, Acá. Basta de ese sepia de patagónico de cámara medio cagada a palos. Ya vamos a tener tiempo por una estética más soviética de los 80, cuando empecemos a sentir el apocalipsis frío de Milei. Ya vamos a el HD. Sí. Bueno, ¿Qué onda, Inca? ¿Cómo estás? Vengo muerta de calor, claramente. Obvio, claro. Sí, languideciendo en el infierno. Pero vengo a hablarles de capital humano. Porque vieron que ha sido noticia hoy. Sí. Sandra Petovelo diciendo, yo voy a atender uno por uno a cada indigente del país. El que tiene hambre que levante la mano. Claro, va a armar una carpita. Claro. Sandra, mientras te tira el reiki, no sé qué te hace reiki, también bueno. Evidentemente Sandra no es la espectacular funcionaria que nosotros nos imaginábamos. Teníamos tantas fichas puestas en esos 2 años de ciencia de la familia en la Austral, la Universidad del Opus Dei, pero no está dando tenía una grandes... trayectoria también como productora periodística de Luis Majul. Claro, Es instructora claro. de Reiki. Claro. Bueno, pero más allá de Sandra Petovelo, y bueno, veremos cómo se resuelve el país, Sí. les quiero hablar de capital humano, de la noción de capital humano, porque me parece que antes de que se cree este ministerio, y que quizás Milei antes de la creación del ministerio hablaba de capital humano, no sé si era una categoría que los argentinos conociéramos mucho. No es que hablábamos tanto de capital humano. De repente, cuando se constituye este ministerio, decimos, bueno, capital humano, ¿no? Que cambiaría desarrollo social. Aparece algo nuevo. Y uno podría decir, bueno, qué sé yo, es un nombre que le pusieron como Ministerio de Modernización. Sí. Pero en realidad es una categoría que tiene toda una historia muy interesante y que tiene que ver con la concepción neoliberal de la economía. Pero yo les quiero contar un poco qué significa la idea de capital humano, de dónde salió, cómo nació, cómo lo toma también Milei, que recupera esta categoría y la explica en su libro El Camino del Libertario, bibliografía obligatoria a alumnos y alumnas. Y también lo que te lo leíste, ¿no? Hay que decirlo. Obviamente que el lo leí. sacrificio de haber leído Sí. El Camino del Libertario. Y además, a mí lo que me gustaría proponer como hipótesis es que lo que supone el capital humano es una de los talones de Aquiles del libertarianismo. O sea, es algo que no es que le discuto al libertarianismo que les va a ir mal o que la van a chocar o que nos van a hacer daño como país a partir de una categoría propia que tiene que ver con todo lo que ellos odian porque le dicen zurdo, peronista, inviable, sino que los voy a correr con su propia categoría. Ajá. Los voy a correr con la idea de capital humano y que no están entendiendo o no van a poder garantizar el capital humano. Es esa la idea. Ahora van a ver por qué. Bueno, ¿qué significa el capital humano? Es un concepto que inventaron los neoliberales norteamericanos, los economistas, porque ellos planteaban que la economía política clásica nunca había pensado el trabajo, ¿no? Siempre habían pensado que sí, la producción depende, la producción de bienes, por ejemplo, no sé, un auto, depende de la tierra, el capital y el trabajo, pero según su perspectiva, no digo que sea así, según su perspectiva, nunca se había analizado el trabajo en su naturaleza. Siempre se había pensado el trabajo como horas, ¿no? Sí. Cantidad de horas que vos trabajás, cuantitativamente, pero no se había pensado cualitativamente, ¿no? ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Qué tipo de capacidades o de idoneidad vos tenés que tener para determinado trabajo? Toda esa historieta. Entonces estos autores, uno se llama Theodor Schulz, como el oficial Schulz, es de vieja. Qué de vieja recordar el oficial Schulz. Nuestra generación ¿Qué lo andará recuerda. haciendo ahora? ¿Habrá votado a Milei el oficial Schulz? No No sabemos. Esa Bueno, era su vida. durante las décadas del 50 y del 60 publicó una serie de artículos cuyo balance figura en un libro que se publicó en 1971 y que justamente se llama Inversión en Capital Humano. Después Gary Becker, que es uno de los grandes economistas que Que no es Milei el tenista, siempre... no se confundan con el tenista. No, Gary Becker, que es un economista que Milei lo quiere mucho. Sí, Que lo mencionan todo el tiempo. Lo menciona todo el tiempo, tiene una gigantografía en la casa. Creo que esto no es irónico, creo que esto realmente lo dijo alguna vez. Publicó un libro con el mismo título, ¿no? Inversión en capital humano. ¿Y qué es entonces el capital humano? ¿Por qué pensaría de una manera cualitativa el trabajo? No ya como horas, sino desde su naturaleza. Bueno, el capital humano, según estos autores, es el conjunto de factores físicos, psicológicos, que otorgan a alguien la capacidad de ganar tal o cual salario, de modo que, del lado del trabajador, no es solamente el trabajo una mercancía
reducida por la abstracción al trabajo y al tiempo, ¿no? Sino que comporta un capital que es una aptitud, una idoneidad, que es el humano, ¿no? Si yo puedo realizar, porque tengo determinada formación, determinadas características psíquicas. A ver, cuando uno va a algunas entrevistas de trabajo, te hacen un test psicológico para ver si no hablas con perros, ¿no? En algunos trabajos, en otros no. Sí. Entonces, esta idea implica que el trabajador es una máquina, ¿no? Pero una máquina que se vincula con su propia aptitud. No se puede separar el capital humano del trabajador. Es como una suerte de capital que está incorporado al trabajador. Todo esto que por ahí a nosotros nos puede parecer medio obvio, en el momento en que estos economistas empiezan a pensar, es verdad que había cierta innovación, porque no se lo había pensado tanto en estos términos, ¿no? Entonces, ese capital humano que se hace carne en el trabajador, hace que ese trabajador sea una máquina, ¿no? Porque puede producir flujos de ingresos. ¿Y de qué está compuesto ese capital humano? De algunos elementos innatos, por ejemplo la genética, y otros adquiridos. ¿Qué es que implica? Para que vean lo loco, ¿qué implica tener capital humano? Desde cómo te crían tus papás, si tus viejos pueden estar mucho tiempo con vos, porque está demostrado que desde la lactancia vos tenés que tener una atención de tu madre. Sí. Después, obviamente, la Horas de calidad. Horas de calidad con tus pibitos y pibitas. Implica también, por supuesto, tu desarrollo psicológico adecuado, la salud, la educación. No es solamente la formación secundaria o primaria o académica o institucionalizada, sino que implica también todo este aprendizaje y toda esta formación del humano desde la alimentación, la nutrición. Claro. Todas estas cuestiones. ¿Y qué es lo que demostraron también estos autores? Que los países que tenían y mejoraban su capital humano, entendido como mejor nutrición, etcétera, etcétera, tenían ascensos de riqueza, mayor PBI, ¿no? Uno diría, para esto estudiaron tanto ustedes, claro, pero realmente era algo que había que estudiarlo, había que analizarlo. ¿Para qué? Para justificar enormes inversiones en la formación del capital humano, ¿no? Entonces, Javier Milei en El Camino Libertario le da todo un capítulo a esto. Se llama justamente el capítulo Capital Humano y Crecimiento Económico y vuelve a decir todas estas cosas. Dice que bueno, que la gente que termina el primario gana más plata, que la que termina el secundario mucha más, universidad también, que hay una correlación entre falta de educación y falta de capital humano y desempleo, y que todos los países que generaron grandes inversiones en capital humano han incrementado su PBI. Acá parece que le importa la desigualdad, porque sí, justamente lo que dice en esta parte es, bueno, las personas que tienen distinto acceso a capital humano después van a tener distintas diferencias salariales, lo cual lo plantea como un problema. Digo que es llamativo porque... punto de partida, ¿no? Claro, exacto, pero en el resto del libro para él la desigualdad no es un problema, por eso es medio como... Acá aparece esta cosa que para mí el capital humano se les vuelve en contra. ¿Por qué? Y porque básicamente después Milei en otros discursos, en todas sus prácticas, en esto que estamos viendo del desarrollo del Ministerio de Capital Humano que no manda alimentos, no parecen estar garantizando nada de eso. No parecen tener una política estatal ni gubernamental que garantice el capital humano de todos los sujetos o individuos de la Argentina. Sí. Entonces, si está bien la teoría, que nosotros podemos discutirla desde una idea de que, bueno, entender al humano como un capital, llamen al Papa Francisco, pongamos la espiritualidad. Sí, la justicia social y todo. Claro, podemos pensarlo. Pero si lo tomamos en serio, básicamente para que una persona tenga más capital humano, tiene que estar cuidado desde la cuna, sí, en cuestiones esenciales. Y nada por lo tanto, invertir en salud, educación, en acceso. Gastar. Claro, gastar. ¿No? Claro, gastar. Pero ¿quién aporta, digamos, ese recurso? Esa es la pregunta. Según estos autores, uno diría, bueno, el gobierno, porque el señor Galperín, con todo lo que podemos bancar, lo importante que es Mercado Libre, etcétera, no se va a dedicar a la nutrición infantil de los hijos de sus empleados, claro. o solamente de sus empleados, en el mejor de los casos utópicos del capitalismo, pero no de todos los ciudadanos. Entonces, ahí lo que a mí me interesa y por qué el capital humano los corre desde adentro, es porque es una noción que si uno se la toma en serio,
y Milei se la toma en serio en su libro, no en cuando gobierna, implica una gran intervención gubernamental. Sí. Porque vos tenés que garantizar que todos los ciudadanos argentinos, desde que nazcan hasta que vayan a la universidad o al secundario o lo que decidan, van a tener garantizados ese desarrollo. Un Estado ordenador de lo necesario para que eso suceda. Que no parece calzar en la lógica de Milei, entonces. Es como contradictorio con su propio discurso. Absolutamente. Después, obviamente, que uno podría decir, bueno, ¿hasta qué punto esto es compatible con una idea de libertad si hay un gobierno o si hay una idea de que uno tiene que alimentarse de tal modo, formarse de tal modo, ir a la universidad, etcétera, etcétera, para que el país tenga más PBI? Ahí hay un problema, ¿no? Todos tenemos que hacer eso, todos tenemos que hacer ese recorrido, etcétera. Pero sí, es verdad que si uno lo piensa como un arte de gobierno, y el neoliberalismo tiene un arte de gobierno, no es que es mentira esta idea de que sí, por ahí el anarcocapitalismo, pero el neoliberalismo en realidad considera que el Estado tiene que estar bastante presente, pero algunas líneas neoliberales y presentes en este sentido, en el de generar, por ejemplo, capital humano, invertir en salud y en educación. Ahí lo que te diría Milei, yo no soy neoliberal, ¿no? Que fue lo que fue a decir a Davos, por ejemplo, y que los corría por derecha los neoliberales, diciéndole, no, ¿ustedes creen que es necesario que el Estado intervenga para que no haya monopolios? Bueno, yo ni eso. Exacto. Yo voy más allá incluso. Va más allá. Sí. Pero yo le pregunto a Javier Milei, ¿vos estás de acuerdo con el capital humano? Claro. Hiciste un ministerio que se llama de capital humano. Te puso hasta el nombre, sí. Y no estás haciendo nada, porque ya hay problemas con eso, con la estimada Sandra Petovelo, de que no estás cumpliendo con lo más básico que es la nutrición de las personas. Claro. Porque no estás mandando... Pues ponele que vos decís, bueno, no quiero mandar a los comedores porque los comedores son una fábrica de zurdos. Grabois ahí. Claro, porque está Grabois. Bueno, hace algo. Por lo menos algo. Resolvé, hace un comedor vos, qué sé yo, no sé. Aumentá la tarjeta alimentar al triple o algo, ¿no? Me parece que ahí hay un problema y me parece que esta idea de correrlos por la idea del capital humano está bien porque es algo que ellos defienden, reivindican, escriben en sus libros, hacen un ministerio para eso y me parece que también es lo que va a generar que este gobierno tenga muchos problemas. Cuando vos te desentendés totalmente del desarrollo de las personas, no das ningún tipo de oportunidad, generás una máquina de exclusión, bueno, ya sabemos con lo que decía Perón sobre eso. Son tempestades porque no hay sociedad que se pueda sostener a partir de generar ese nivel de destrato a algunos sectores de la población. O salvo que realmente crean que la pobreza se resuelve de a una persona por vez. Es decir, ¿quién tiene hambre? Levante la mano, yo tomo el DNI de esa persona y luego lo resuelvo. Qué tremendo. Le puede llevar un tiempo, ¿no? Sí, es un tiempo bastante infinito. Vas a estar un rato largo atendiendo. Sí, va a pasar mucho tiempo. Pensaba, Inca, qué tremendo que eso está escrito por él mismo y que nunca en todo este tiempo nadie que haya tenido la posibilidad de hacerle una entrevista le haya preguntado por esto. Es decir, nadie lo corrió con esto. Claro. Pero incluso en el buen sentido. Sí, en el buen sentido de decir, bueno, porque honestamente, vos escribiste esto, una de las partes que a mí me gustó genuinamente, no odié o me pareció interesante del libro de Milei, es cuando habla y explica lo del capital humano. Y estuve de acuerdo en algunos de sus planteos, porque eso implica justamente invertir en salud y en educación, entendiendo que ese va a ser un trabajador mucho más calificado y que eso va a ayudar a la economía del país, etcétera. Ahora, nadie lo corrió por ahí. Así que, bueno, periodistas, amigos y amigas, si en algún momento pueden entrevistar. ¿Vos crees que los periodistas lean? Bueno, pero Majul, no seas mal. Le hagan una pregunta, dale. Les mando un resumen a Majul y que le diga, mira, vos escribiste sobre capital humano. Claro, ya que la conoce además, ¿no? Que trabajaron juntos, por ahí le puede hasta decir a Sandra, Sandra, una consulta. La Inca es más complejo, el capital humano para Milei, en Maldita Suerte. Inca, gracias. A ustedes. Un país unido por la radio.